Hungría es un país que rara vez grita, pero cuya presencia permanece. Situada en el corazón de Europa Central, esta nación ha sido durante siglos un punto de encuentro entre Oriente y Occidente, un territorio atravesado por imperios, rutas comerciales y transformaciones políticas que han dejado una huella profunda en su identidad. Su historia no se impone de forma estridente, sino que se manifiesta con sobriedad en la arquitectura, en las tradiciones y en la forma en que el pasado convive con la vida contemporánea. A lo largo de los siglos, por estas tierras pasaron romanos, pueblos nómadas de las estepas, el Imperio Otomano y la monarquía austrohúngara. Cada uno dejó su impronta, fortalezas medievales, baños termales heredados de la época turca, iglesias barrocas, palacios imperiales y una cultura gastronómica que combina influencias orientales y centroeuropeas. Hungría no es el resultado de una sola civilización, sino la suma de muchas, integradas en un equilibrio singular. Recorrer el país supone adentrarse en una narrativa histórica continua. Las grandes ciudades conservan avenidas monumentales y edificios que recuerdan su pasado imperial, mientras que las zonas rurales mantienen tradiciones centenarias, ritmos pausados y una relación directa con la tierra. Las extensas llanuras del este contrastan con las colinas cubiertas de viñedos, los lagos termales y los pueblos que han sabido preservar su identidad original. En este recorrido descubrirás 10 lugares fundamentales para comprender Hungría en toda su dimensión, desde la elegancia monumental de Budapest hasta pequeñas aldeas donde el tiempo parece haberse detenido, pasando por paisajes naturales de gran valor y enclaves históricos decisivos para la formación del país. Este viaje propone una mirada profunda y ordenada a una nación que ha sabido conservar su esencia a través de los siglos. Cada destino, cada edificio y cada paisaje forman parte de un relato más grande, construido con paciencia, resistencia y memoria. Aquí comienza el recorrido. Budapest no solo es la capital de Hungría, representa el núcleo político, cultural y simbólico del país, considerada por muchos como una de las ciudades más bellas de Europa. Su fisonomía refleja siglos de historia marcados por transformaciones profundas y una constante búsqueda de identidad nacional. Su emplazamiento a orillas del Danubio no es casual. El río ha sido durante siglos una vía estratégica de comercio, comunicación y defensa, y continúa siendo hoy el eje que articula la ciudad. La Budapest actual nació oficialmente en 1873, cuando las ciudades de Buda, Óbuda y Pest se unificaron en una sola entidad urbana. Esta unión explica su marcado contraste arquitectónico. En la orilla occidental, Buda conserva un carácter más elevado y residencial, con colinas, fortalezas y antiguas residencias reales. En la orilla oriental, Pest se desarrolla como el centro administrativo, comercial y cultural, con amplias avenidas, edificios monumentales y una intensa vida urbana. Esta dualidad otorga a la ciudad una personalidad única, donde lo histórico y lo moderno conviven con naturalidad. Uno de los símbolos más representativos de Budapest es el Parlamento húngaro, una de las sedes legislativas más grandes del mundo. Inspirado en el Palacio de Westminster de Londres, su construcción a finales del siglo XIX respondió al deseo de afirmar la soberanía nacional dentro del Imperio austrohúngaro. El edificio, de estilo neogótico, domina el Danubio con una presencia imponente y alberga en su interior una de las reliquias más importantes del país, la Santa Corona de San Esteban. Esta corona fue utilizada en el año 1000 en la coronación del primer rey de Hungría. Representa la continuidad histórica del Estado húngaro y ocupa un lugar central en la identidad nacional. Más allá de sus monumentos políticos, Budapest es ampliamente conocida por su tradición termal. La ciudad se asienta sobre una red de manantiales de aguas calientes explotados desde la época romana y ampliados durante la dominación otomana. Los baños termales, como el célebre Széchenyi, inaugurado en 1913, forman parte del día a día de la ciudad. Sus piscinas exteriores, abiertas incluso en invierno, reflejan una cultura del bienestar profundamente arraigada. Es habitual encontrar a residentes de todas las edades practicando ajedrez o conversando tranquilamente dentro del agua caliente, una imagen que resume la relación entre tradición y vida cotidiana. Al caer la noche, Budapest muestra un perfil distinto,
marcado por su dinamismo cultural. En antiguos edificios abandonados, tras la Segunda Guerra Mundial, surgieron los llamados ruin pubs, espacios reconvertidos en bares y centros artísticos que hoy forman parte esencial de la identidad urbana. Estos locales, lejos de ser simples zonas de ocio, se han consolidado como puntos de encuentro cultural y creativo. Budapest es, en definitiva, una ciudad construida sobre capas de historia, donde la herencia imperial, la resiliencia nacional y la modernidad conviven en equilibrio. Su arquitectura, sus espacios públicos y su vida cultural ofrecen una visión completa de Hungría y constituyen una introducción imprescindible para comprender el país en su totalidad. El lago Balatón constituye el lago de agua dulce más grande de Europa Central y uno de los espacios naturales más relevantes de Hungría, con una longitud superior a los 70 kilómetros. Ha desempeñado durante siglos un papel fundamental en la vida social, económica y cultural del país. Para los húngaros, el Balatón no es solo un destino turístico, sino un punto de referencia nacional, al que de forma tradicional se refieren como el mar, una denominación que refleja tanto su extensión como su importancia simbólica. Desde finales del siglo XIX, el lago se consolidó como el principal destino de veraneo del país. Sus aguas poco profundas, que se calientan con rapidez durante los meses estivales, lo convierten en un entorno adecuado para el descanso familiar, la natación y los deportes acuáticos. A diferencia de otros grandes lagos europeos, el Balatón presenta un oleaje suave y orillas accesibles, lo que ha favorecido su popularidad entre distintas generaciones. El paisaje que rodea el lago combina elementos naturales y culturales. En la orilla norte se elevan suaves colinas volcánicas cubiertas de viñedos, donde se producen algunos de los vinos blancos más apreciados de Hungría. Localidades como Balatonfürt se desarrollaron como centros termales y balnearios ya en el siglo XIX, atrayendo a la nobleza y a la alta burguesía del Imperio Austrohúngaro. Sus paseos junto al lago, villas históricas y puertos deportivos conservan aún hoy ese carácter elegante y ordenado que definió a la región durante décadas. En contraste, la orilla sur presenta un perfil más dinámico. Ciudades como Siófok se han consolidado como núcleos turísticos activos, con amplias playas, infraestructuras modernas y una intensa vida cultural durante el verano. Esta dualidad entre tranquilidad y actividad convierte al Balatón en un destino versátil, capaz de adaptarse a diferentes intereses y edades. El lago también está rodeado de un importante patrimonio simbólico. Una antigua leyenda sostiene que una campana sagrada yace en el fondo de sus aguas y que, mientras permanezca allí, el lago conservará su calma. Este tipo de relatos forman parte del imaginario colectivo húngaro y reflejan la estrecha relación entre el paisaje y la tradición popular. Durante los meses estivales, la región se convierte en escenario de festivales de música, competiciones náuticas y celebraciones gastronómicas. La cocina local, basada en pescado del lago y productos regionales, encuentra en el vino blanco del Balatón un acompañamiento habitual, especialmente en variedades frescas y aromáticas producidas en las colinas cercanas. El lago Balatón representa, en conjunto, un espacio donde naturaleza, tradición y vida contemporánea conviven de forma equilibrada. Su importancia trasciende el ámbito turístico, ya que constituye uno de los símbolos más reconocibles de Hungría y un punto de encuentro constante entre pasado y presente. Tokash no es únicamente una región vinícola, constituye uno de los pilares culturales e históricos de Hungría. Su nombre está íntimamente ligado a la identidad nacional y a una tradición enológica que ha trascendido fronteras durante siglos. Situada en el noreste del país, en la confluencia de los ríos Badrog y Tiza, Tokash ocupa una posición privilegiada tanto por su geografía como por sus singulares condiciones climáticas, factores determinantes en la calidad excepcional de sus vinos. El producto más emblemático de la región es el Tokaji Aszú, considerado durante largo tiempo el vino más prestigioso de Europa. Su fama alcanzó tal nivel que el rey Luis XIV de Francia lo definió como el vino de los reyes y el rey de los vinos, una expresión que resume su estatus dentro de las cortes europeas del siglo XVII
y XVIII reyes, emperadores y nobles lo incluyeron en sus mesas, y su prestigio se extendió desde Viena hasta San Petersburgo. El carácter único del Tokaji-ashu se debe a un fenómeno natural muy específico, la acción de la Botrytis cinerea, conocida como podredumbre noble. Este hongo, favorecido por la combinación de nieblas matinales y tardes soleadas, deshidrata parcialmente la uva, concentrando sus azúcares, ácidos y aromas. El resultado es un vino dulce de gran complejidad, con notas de miel, frutas maduras y especias, capaz de envejecer durante décadas sin perder calidad. Las bodegas de Tokaji constituyen otro elemento fundamental de su identidad. Excavadas en roca volcánica, mantienen de forma natural una temperatura y humedad constantes, condiciones ideales para la crianza del vino. Muchas de estas galerías subterráneas llevan en funcionamiento ininterrumpido desde el siglo XVII, lo que las convierte en auténticos archivos vivos de la historia vitivinícola europea. En sus muros se desarrolla un hongo negro característico, que regula la humedad y forma parte esencial del proceso de conservación. A lo largo de los siglos, el vino de Tokaji fue considerado no solo una bebida de prestigio, sino también un producto con propiedades medicinales. Se utilizaba como tónico, se recomendaba para la convalecencia y formaba parte de intercambios diplomáticos de alto nivel. En numerosos tratados y alianzas internacionales, las botellas de Tokaji figuraban como obsequio de valor simbólico y político. Más allá del vino, la región ofrece un paisaje marcado por colinas suaves, viñedos ordenados y pueblos que conservan una estructura tradicional. La viticultura se transmite de generación en generación, manteniendo métodos que combinan conocimiento ancestral y técnicas modernas. Esta continuidad ha permitido preservar no solo la calidad del producto, sino también una forma de vida estrechamente vinculada a la tierra. Tokaji representa, en definitiva, una síntesis entre naturaleza, historia y cultura. Su prestigio internacional no se debe únicamente a la excelencia de sus vinos, sino a un legado construido durante siglos, donde cada cosecha refuerza una tradición que sigue siendo uno de los orgullos de Hungría. Eger es una ciudad profundamente asociada al concepto de resistencia y determinación dentro de la historia húngara, situada en el norte del país, al pie de los montes. Su nombre está ligado de manera inseparable a uno de los episodios más significativos del pasado nacional, el asedio de 1552. En aquel año, una guarnición húngara de apenas 2000 hombres logró resistir durante semanas el ataque de un ejército otomano que superaba ampliamente su número. La defensa de la fortaleza de Eger se convirtió en un símbolo de unidad y valentía frente a una amenaza que parecía imposible de contener. La victoria fue tan inesperada que pronto dio origen a relatos legendarios. Según la tradición popular, los defensores bebían sangre de toro antes del combate para adquirir fuerza y coraje. Esta imagen, difundida por los propios atacantes al observar a los soldados húngaros con barbas manchadas de vino tinto, terminó convirtiéndose en una metáfora del espíritu indomable de la ciudad. De esta leyenda surgió el nombre del vino más famoso de la región, el Elgravy Cava, conocido internacionalmente como sangre de toro. Se trata de un vino tinto intenso y estructurado, elaborado con distintas variedades de uva, que simboliza la identidad histórica de Eger y su carácter firme. El castillo de Eger, epicentro de aquel episodio, sigue dominando la ciudad desde lo alto. Sus murallas, bastiones y pasadizos conservan la memoria de la resistencia, y hoy albergan museos que documentan tanto el asedio como la evolución militar de la región. Desde sus murallas se obtiene una vista privilegiada del casco urbano, donde se combinan armónicamente elementos medievales, barrocos y otomanos. Tras la retirada del Imperio Otomano, Eger experimentó un notable desarrollo arquitectónico durante los siglos XVII y XVIII. La ciudad se transformó en un importante centro religioso y cultural. Destacan la imponente basílica neoclásica, una de las más grandes de Hungría, así como numerosas iglesias y palacios de estilo barroco que reflejan el esplendor de la época. A este legado se suman los baños turcos, herencia directa del periodo otomano, que aún hoy se conservan y continúan en funcionamiento, integrando tradición y uso contemporáneo. Más allá de su dimensión histórica,
Eger mantiene una estrecha relación con la viticultura. Los viñedos que rodean la ciudad forman parte de una de las regiones vinícolas más reconocidas del país. Las bodegas excavadas en la roca volcánica ofrecen condiciones óptimas para la crianza del vino y representan un elemento fundamental de la economía local. La producción del Egri Cava sigue estrictas normas de calidad, lo que garantiza su continuidad como símbolo de prestigio. Eger es, en conjunto, una ciudad donde el pasado no se presenta como un elemento distante, sino como una presencia constante. Sus calles, edificios y tradiciones reflejan una historia construida a partir del esfuerzo colectivo, la defensa del territorio y la preservación de una identidad propia. En ella confluyen memoria, patrimonio y cultura, configurando uno de los destinos más representativos del carácter húngaro. Bajo la superficie de Hungría se extiende un territorio poco visible, pero de enorme valor geológico y cultural. Se trata del sistema de cuevas de Ágd-Telek, uno de los complejos kársticos más extensos y mejor conservados de Europa. Estas cavidades naturales, formadas a lo largo de millones de años por la acción del agua sobre la roca caliza, constituyen un testimonio excepcional de los procesos geológicos que han modelado el continente. El conjunto más destacado es la cueva de Baradla, cuya red subterránea supera los 25 kilómetros de longitud y se prolonga hasta el territorio de Eslovaquia. Sus galerías, salas y pasadizos presentan una diversidad de formaciones naturales difícil de encontrar en otros lugares del continente. Columnas, estalactitas, estalagmitas y cortinas calcáreas conforman un paisaje subterráneo de gran complejidad, resultado de un proceso lento y continuo que se ha desarrollado durante cientos de miles de años. Desde tiempos antiguos, estas cuevas desempeñaron un papel relevante para las comunidades humanas. Restos arqueológicos hallados en su interior indican que fueron utilizadas como refugio desde la prehistoria. Más adelante, en distintas épocas, sirvieron como lugares de protección, espacios rituales e incluso escondites durante conflictos armados. Su carácter imponente y su silencio profundo alimentaron numerosas leyendas locales, muchas de las cuales hablaban de espíritus, pasadizos infinitos o fuerzas ocultas en el interior de la tierra. Uno de los aspectos más singulares de la cueva de Baradla es su acústica. Algunas de sus salas presentan una resonancia tan precisa que han sido utilizadas ocasionalmente como auditorios naturales para conciertos de música clásica. La combinación entre el sonido y el entorno rocoso crea una experiencia singular, en la que la arquitectura natural actúa como una estructura acústica perfecta, sin intervención artificial. Desde el punto de vista científico, las cuevas de Ágd-Telek representan un laboratorio natural de gran valor. Las formaciones de estalactitas y estalagmitas, creadas por la lenta deposición de minerales transportados por el agua, permiten estudiar la evolución climática de la región a lo largo de miles de años. Cada capa mineral conserva información sobre la temperatura, la humedad y las condiciones ambientales del pasado, lo que convierte a estas cuevas en un archivo geológico de enorme importancia. El sistema kárstico de Ágd-Telek fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995, en reconocimiento a su valor universal excepcional. Esta distinción no solo protege las formaciones naturales, sino que también garantiza su conservación frente a actividades que puedan alterar su equilibrio ecológico. La gestión del Parque Nacional busca mantener un delicado balance entre el acceso público y la preservación del entorno. En la actualidad, las cuevas de Ágd-Telek constituyen uno de los principales destinos naturales de Hungría. Las visitas guiadas permiten recorrer distintos tramos del sistema, adaptados a diferentes niveles de dificultad, siempre bajo estrictas normas de conservación. Más allá de su atractivo turístico, estas cuevas representan un recordatorio tangible del paso del tiempo y de la capacidad de la naturaleza para crear estructuras de una complejidad extraordinaria, invisibles a simple vista pero esenciales para comprender la historia geológica del país. Olloko es una de las localidades más singulares de Hungría y un ejemplo excepcional de conservación del patrimonio rural europeo. Situado en el norte del país, este pequeño pueblo ha mantenido intacta su estructura original
desde el siglo XVII, lo que le ha valido el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su valor no reside únicamente en su antigüedad, sino en la continuidad de una forma de vida que ha logrado preservarse frente a los cambios sociales y económicos del mundo moderno. El conjunto urbano de Oyoko está formado por casas tradicionales construidas en madera y adobe, con fachadas encaladas, tejados de teja y amplios porches orientados hacia la calle. La disposición de las viviendas responde a un modelo comunitario propio de la cultura campesina húngara, donde la vida cotidiana se organizaba en torno a la familia, el trabajo agrícola y las celebraciones religiosas. Las calles empedradas, estrechas y ordenadas refuerzan la sensación de unidad arquitectónica y permiten comprender cómo era la vida rural en Europa Central hace varios siglos. El pueblo está habitado por la comunidad Palok, un grupo etnográfico húngaro que ha conservado con especial cuidado sus costumbres, su dialecto y su vestimenta tradicional. Esta continuidad cultural convierte a Oyoko en un caso único, ya que no se trata de un asentamiento reconstruido con fines turísticos, sino de una localidad viva, en la que los habitantes mantienen prácticas heredadas de generación en generación. La arquitectura, la artesanía y la organización social forman parte de un legado transmitido de manera ininterrumpida. Uno de los momentos más representativos de la vida cultural del pueblo tiene lugar durante las celebraciones de Pascua. En esta festividad se conserva un antiguo ritual en el que los hombres rocían a las mujeres con agua perfumada como símbolo de purificación, fertilidad y renovación. Esta tradición, de origen pagano y posteriormente integrada en el calendario cristiano, se acompaña de música popular, danzas y trajes típicos bordados a mano. Estas celebraciones no se presentan como espectáculos turísticos, sino como expresiones auténticas de la identidad local. El entorno que rodea a Oyoko refuerza su carácter singular. Colinas suaves, prados abiertos y bosques conforman un paisaje que ha cambiado poco a lo largo de los siglos. La ausencia de grandes infraestructuras modernas ha permitido conservar una atmósfera serena y coherente con el valor histórico del lugar. No existen grandes complejos hoteleros ni desarrollos urbanos extensivos, lo que contribuye a preservar el equilibrio entre el entorno natural y el asentamiento humano. El castillo medieval que se alza sobre una colina cercana completa el conjunto histórico. Desde sus ruinas se obtiene una visión amplia del valle y del trazado del pueblo, permitiendo comprender su función defensiva en épocas pasadas. Esta fortaleza, junto con el núcleo urbano, ilustra la organización territorial típica de la Hungría medieval. Oyoko representa, en conjunto, un ejemplo excepcional de conservación cultural. Más allá de su valor estético, constituye un testimonio vivo de las formas de vida rurales tradicionales de Europa Central. Su importancia radica en haber sabido preservar la identidad colectiva, el patrimonio arquitectónico y las costumbres sociales sin renunciar a su condición de comunidad habitada, lo que lo convierte en uno de los enclaves culturales más valiosos del país. El lago Evis constituye una de las formaciones naturales más singulares de Europa y un referente mundial en el ámbito del termalismo. Situado en el oeste de Hungría, cerca del lago Balatón, este lago termal es el más grande del planeta, con actividad biológica constante. Su principal característica es el manantial subterráneo que lo alimenta, del cual emergen aguas a una temperatura aproximada de 38 grados centígrados, lo que permite su utilización durante todo el año, incluso en los meses más fríos. El origen del lago se encuentra en una cavidad geotérmica situada a más de 40 metros de profundidad. El agua caliente asciende de forma continua, renovándose completamente cada pocos días, lo que garantiza una limpieza natural permanente. Este flujo constante impide el estancamiento y mantiene un equilibrio químico estable, fundamental para las propiedades terapéuticas que han hecho célebre a Evis a lo largo de los siglos. Desde la antigüedad, el lago ha sido utilizado con fines medicinales. Existen evidencias de su uso durante la época romana, cuando ya se reconocían los beneficios de sus aguas para el tratamiento de dolencias musculares y articulares. A lo largo de los siglos, médicos y científicos han estudiado su composición mineral, rica en calcio, magnesio, azufre
y pequeñas concentraciones de radio natural, elementos que contribuyen a aliviar afecciones reumáticas, inflamaciones crónicas y problemas de movilidad. Durante el siglo XIX, Evis se consolidó como un importante centro de salud termal dentro del Imperio Austrohúngaro. Se construyeron instalaciones balnearias y pabellones médicos que atrajeron a visitantes de toda Europa. Este desarrollo se llevó a cabo respetando el entorno natural, lo que permitió conservar el equilibrio ecológico del lago. A día de hoy, sigue siendo un destino de referencia para tratamientos terapéuticos supervisados por profesionales de la salud. Uno de los aspectos más característicos del lago es la presencia de nenúfares que flotan en su superficie. Introducidos a finales del siglo XIX, estas plantas no solo aportan un valor paisajístico singular, sino que también contribuyen a regular la temperatura del agua y a mantener su calidad. El contraste entre el vapor que se eleva del lago durante el invierno y la vegetación flotante crea una imagen inconfundible del lugar. El entorno que rodea al lago ha sido cuidadosamente protegido. El área forma parte de una reserva natural, con senderos, zonas ajardinadas y edificaciones diseñadas para integrarse de forma discreta en el paisaje. La actividad humana está regulada para evitar impactos negativos en el ecosistema, garantizando así la conservación del lago para futuras generaciones. Evis representa la combinación de naturaleza, ciencia y tradición médica. No es únicamente un destino de bienestar, sino un ejemplo de cómo un recurso natural puede ser utilizado de manera sostenible a lo largo del tiempo. Su relevancia trasciende el ámbito turístico y lo sitúa como uno de los enclaves termales más importantes del mundo, tanto por su singularidad geológica como por su valor histórico y terapéutico. Sopron es una de las ciudades medievales más representativas y mejor conservadas de Hungría, destacando por la riqueza de su patrimonio arquitectónico y su papel histórico en la región occidental del país. Situada en la frontera con Austria, esta ciudad ha ocupado tradicionalmente una posición estratégica, tanto política como económica, lo que ha influido directamente en su desarrollo urbano y cultural a lo largo de los siglos. Su ubicación le permitió consolidarse como un punto de conexión entre las rutas comerciales centroeuropeas y como un enclave defensivo de importancia durante distintos conflictos históricos. Tras la Primera Guerra Mundial, Sopron adquirió un papel simbólico en la identidad nacional húngara. En el contexto de la reconfiguración de fronteras, tras el Tratado de Trianón de 1920, se celebró un referéndum en el que sus habitantes votaron por permanecer en Hungría, a pesar de las presiones políticas externas y la proximidad con Austria. Esta decisión histórica le otorgó el sobrenombre de la ciudad más fiel, reflejando no solo un compromiso territorial, sino también un vínculo profundo con la identidad y la cultura húngara. El casco antiguo de Sopron constituye un conjunto urbano de gran valor patrimonial. Sus calles conservan la disposición medieval original, con plazas centrales que sirvieron históricamente como núcleos de comercio y encuentro social. Las torres, las murallas y los edificios barrocos se integran en un entramado que refleja la evolución arquitectónica de la ciudad desde la Edad Media hasta los siglos XVII y XVIII. La Torre del Fuego, uno de sus monumentos más emblemáticos, ofrece una perspectiva panorámica de la ciudad y de los Alpes cercanos, permitiendo apreciar la relación entre el entorno natural y el desarrollo urbano histórico. El patrimonio arquitectónico de Sopron no se limita a su carácter defensivo o monumental. La ciudad alberga iglesias, palacios, casas señoriales y edificios públicos que representan distintos estilos artísticos, desde el gótico y el renacentista hasta el barroco y el neoclásico. Esta diversidad evidencia la relevancia económica y cultural de la ciudad a lo largo de los siglos, así como la influencia de distintos períodos históricos y movimientos artísticos en su desarrollo. Sopron también se distingue por su tradición vinícola, que se remonta a tiempos antiguos. Los viñedos que rodean la ciudad forman parte de una de las regiones vitivinícolas más importantes de Hungría, y su producción contribuye tanto a la economía local como a la preservación de prácticas agrícolas históricas. La viticultura se integra de manera armónica en el paisaje, combinando colinas suaves, rutas rurales y bodegas tradicionales que siguen métodos ancestrales de cultivo y fermentación. En conjunto, Sopron representa un ejemplo claro de cómo una ciudad
puede preservar su patrimonio histórico, arquitectónico y cultural sin perder funcionalidad contemporánea. Su casco antiguo, sus murallas, sus torres y sus viñedos constituyen un testimonio tangible de la historia húngara, así como de la interacción entre geografía, economía y cultura a lo largo de los siglos. Esta combinación de historia, arquitectura y tradición vinícola sitúa a Sopron entre los destinos más relevantes y elegantes de Hungría, ofreciendo una comprensión profunda de la identidad regional y nacional. Ortovágy representa uno de los paisajes rurales más emblemáticos de Hungría, destacando tanto por su valor natural como por su importancia histórica y cultural. Situada en la región de la Gran Llanura húngara, Ortovágy constituye un extenso territorio de aproximadamente 800 kilómetros cuadrados, caracterizado por su topografía plana, suelos fértiles y una biodiversidad notable. La amplitud de sus praderas y pastizales permite observar la relación histórica entre el ser humano y el medio natural, reflejada en la agricultura extensiva, la ganadería y las tradiciones locales. Uno de los elementos más distintivos de Ortovágy es la presencia de los síkos, los jinetes húngaros tradicionales, quienes a lo largo de los siglos han desarrollado habilidades excepcionales en la doma, conducción y manejo de caballos. Los síkos desempeñaron un papel fundamental en la gestión del ganado, especialmente de las razas autóctonas de bueyes y caballos húngaros, contribuyendo al mantenimiento de la economía rural y de las costumbres locales. Su técnica, basada en conocimientos transmitidos de generación en generación, se reconoce como un patrimonio intangible que forma parte integral de la identidad cultural de la región. El Parque Nacional de Ortovágy, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, protege tanto el paisaje como su biodiversidad. Este espacio alberga ecosistemas de gran valor ecológico, incluyendo pastizales, marismas y humedales que sirven como refugio a cientos de especies de aves migratorias. Entre ellas se encuentran cigüeñas, garzas y aves rapaces, que utilizan la llanura como área de descanso y alimentación durante sus rutas migratorias. La conservación de estos hábitats resulta esencial para la preservación de especies vulnerables y para mantener los equilibrios ecológicos de la región. La organización del territorio y la vida agrícola en Ortovágy mantienen una continuidad con prácticas históricas. La ganadería extensiva, especialmente del ganado vacuno de razas autóctonas, sigue pautas tradicionales que contribuyen a la sostenibilidad ecológica y a la preservación del paisaje abierto. Las infraestructuras rurales, incluyendo los característicos puentes de piedra, corrales y cabañas de pastores, refuerzan el valor cultural de la región y permiten entender cómo la actividad humana se integró armónicamente con el entorno natural. Desde el punto de vista histórico, Ortovágy ha sido un eje central en la cultura campesina húngara. La llanura ha servido como escenario de mercados, ferias y festivales tradicionales, donde se intercambiaban bienes, se celebraban competencias ecuestres y se reforzaban las relaciones comunitarias. Estas prácticas han contribuido a consolidar un conocimiento colectivo sobre la gestión del territorio, la cría de animales y la preservación de los ecosistemas abiertos. En conjunto, Ortovágy constituye un ejemplo destacado de interacción sostenida entre cultura, historia y naturaleza. Su extensión, su biodiversidad y su patrimonio intangible, como la figura de los síkos, reflejan la manera en que la actividad humana puede adaptarse al medio sin comprometer su equilibrio ecológico. La región ofrece una comprensión integral de la Hungría rural, destacando la importancia de conservar tanto el paisaje como las tradiciones asociadas para futuras generaciones, asegurando la continuidad de un legado que combina historia, cultura y naturaleza de manera única. Pécs es una de las ciudades más antiguas e históricamente significativas de Hungría, con una trayectoria que abarca más de 2000 años. Fundada por los romanos en el siglo II como colonia bajo el nombre de Sopiane, se convirtió en un centro estratégico de administración y comercio en la provincia de Panonia. Su ubicación favoreció la interacción entre diferentes culturas, facilitando la circulación de bienes, ideas y prácticas religiosas, lo que ha dejado una huella indeleble en su desarrollo urbano y cultural. Uno de los elementos más destacados de Pécs
es su necrópolis paleocristiana, un conjunto funerario que data de los siglos III y IV y que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este sitio contiene tumbas, cámaras subterráneas y mosaicos excepcionales que reflejan la presencia temprana del cristianismo en la región, así como la influencia artística de la cultura romana tardía. Su conservación permite estudiar la evolución arquitectónica y litúrgica de la época, proporcionando información valiosa sobre los rituales funerarios, la simbología y la vida de las primeras comunidades cristianas en Europa Central. Durante la ocupación otomana, en el siglo XVI, Pécs experimentó un importante desarrollo arquitectónico y urbanístico. Se construyeron mezquitas, baños y edificios administrativos que permanecen hasta hoy, integrándose en el tejido urbano junto con iglesias cristianas y estructuras medievales. Esta coexistencia arquitectónica genera un paisaje cultural singular, donde la influencia otomana convive de manera visible con los estilos románico, gótico, renacentista y barroco, que se fueron desarrollando posteriormente. Entre los ejemplos más emblemáticos se encuentran la mezquita de Pasha Kasim, convertida actualmente en iglesia, y los baños turcos, que conservan elementos originales de la ingeniería hidráulica otomana. La vida cultural y académica de Pécs se ha consolidado a lo largo de los siglos. La ciudad es sede de una universidad que data del siglo XVI y que actualmente atrae a estudiantes nacionales e internacionales, consolidando su carácter universitario y dinámico. Este entorno académico ha favorecido la proliferación de actividades culturales, exposiciones artísticas, festivales de música y teatro, así como una escena literaria y artística activa. Las calles del centro histórico, caracterizadas por su disposición medieval y sus plazas amplias, albergan cafés, librerías, galerías y tiendas especializadas que refuerzan la identidad cultural de la ciudad. Además de su patrimonio histórico y académico, Pécs ha desarrollado una economía local vinculada a la artesanía, la producción de vino y la gastronomía regional, integrando tradiciones ancestrales con iniciativas contemporáneas. La combinación de riqueza histórica, diversidad arquitectónica y actividad cultural convierte a Pécs en un destino único dentro de Hungría, donde cada edificio y cada calle representan un capítulo distinto de la historia europea. En conjunto, Pécs constituye un ejemplo sobresaliente de ciudad donde la continuidad histórica, la pluralidad cultural y la innovación académica se encuentran integradas de manera armónica. Su patrimonio arqueológico, arquitectónico y cultural ofrece una visión amplia y profunda de la evolución de Hungría a lo largo de los siglos, consolidándola como un referente tanto para el estudio histórico como para la apreciación cultural. Hungría no puede ser entendida únicamente como un destino turístico. Representa un espacio en el que la historia, la cultura y la geografía se articulan de manera integral, ofreciendo una perspectiva única sobre Europa Central. Cada región del país conserva una identidad definida por siglos de influencias políticas, sociales y culturales, lo que permite apreciar cómo los acontecimientos históricos han moldeado tanto el paisaje urbano como el rural. Desde la majestuosa capital, Budapest, con sus palacios, puentes y avenidas monumentales, hasta las llanuras extensas de Ortovágy, donde la tradición ecuestre se mantiene estrechamente vinculada al entorno natural. Hungría ofrece una diversidad de escenarios que combinan patrimonio, naturaleza y cultura material. La riqueza cultural del país se refleja también en su tradición vinícola. Regiones como Tokash producen vinos reconocidos internacionalmente, cuya elaboración se ha mantenido durante siglos, integrando técnicas ancestrales y condiciones naturales únicas. Al mismo tiempo, las aguas termales de Evis y los baños históricos de Budapest ejemplifican la continuidad de prácticas terapéuticas que se remontan a épocas romanas y otomanas, mostrando la importancia histórica de los recursos naturales en la vida cotidiana y en la cultura del bienestar. Hungría ofrece además una diversidad arquitectónica notable, que va desde vestigios romanos y necrópolis paleocristianas, hasta construcciones barrocas, castillos medievales y mezquitas otomanas. Esta riqueza se combina con la preservación de tradiciones rurales, festividades locales y manifestaciones culturales que permiten comprender la identidad húngara en toda su complejidad. En conjunto,
Hungría constituye un territorio que combina historia, cultura, naturaleza y patrimonio material. Su valor no se limita a lo estético o turístico, sino que ofrece una visión profunda de la evolución social, política y cultural de Europa Central. Cada ciudad, pueblo, viñedo y llanura aporta una pieza al entendimiento integral de la nación, consolidando a Hungría como un país cuya autenticidad y riqueza histórica resultan insustituibles.